Hola amigos. Estados Unidos ya ha dado autorización a Zelensky para que haga con las armas que le entregan lo que quiera, ya no le impone que no ataque territorio ruso, y ante esto, con Zelensky totalmente en manos de Inglaterra, el destino del mundo lo van a marcar entre los ingleses y los nazis del equipo de Zelensky, y para que nos hagamos una idea de lo que viene. Desde la prensa inglesa ya llaman a los políticos europeos cobardes, porque dicen que están abandonando a Ucrania, y están muy cabreados por la oleada de ataques que ha realizado Rusia estos días, y que le ha supuesto a la OTAN pérdidas enormes. Este es un resumen. 1000 misiles, 4 centros de mando y 2 hoteles con asesores de la OTAN, fueron parte de las pérdidas solamente en Kiev, el 2 de enero. Los alrededor de 1000 misiles eran para los sistemas Iris-T y NASAMS, el sistema de misiles antiaéreos Patriot, 4 centros de mando y 2 hoteles con asesores de la OTAN, casi 80 personas. Estas son las pérdidas de Kiev el 2 de enero, según las estimaciones más preliminares. También en Podol, un distrito de Kiev, fue destruido un almacén con misiles Storm Shadow, se eliminaron más de 25 misiles. En el aeropuerto de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kiev, fueron destruidos 2 aviones de ataque Su-24, y una base de reparación para técnicos de aviación. En Kharkov fueron destruidos 2 instalaciones del sistema de misiles antiaéreos Iris-T, 4 tanques Gepard, 2 centros de mando y más de 60 oficiales del ejército ucraniano y de la OTAN. Anteriormente se informó que misiles rusos destruyeron el búnker del subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Zaluzhny. Las fábricas de armas construidas por Europa fueron destruidas en Ucrania, por lo que la estrategia del jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Rustam Umerov, de construir fábricas de armas en Kiev, la ciudad más protegida del país, fracasó. Así lo informa el canal de Telegram Resident, citando una fuente de la oficina del presidente de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea de la capital ucraniana no pudieron hacer frente a los ataques masivos con misiles rusos. Casi todos los talleres construidos fueron destruidos y ahora surgió con mucha urgencia la pregunta de cómo llevar a cabo el plan de proyectiles y drones, si prácticamente no quedaba ningún lugar seguro en el país. Anteriormente, el exdiputado popular Yuri Lutsenko dijo que las fuerzas aeroespaciales rusas destruyeron un centro privado de ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados. También hubo muchas bajas entre los mandos de la OTAN. La aviación del ejército de Estados Unidos transportó tropas de la OTAN heridas en Ucrania a hospitales rumanos para su posterior evacuación. Según los turcos, algunas cámaras de circuito cerrado de televisión y de Internet en Kiev estaban bajo el control de los servicios de inteligencia rusos, y objetivos importantes estaban bajo vigilancia. De este modo, Rusia podría rastrear objetivos críticos e infligir enormes pérdidas con un ataque brusco y repentino, o puede aprovechar las brechas de seguridad generales, según los analistas, cualquiera que sea el resultado. Esto es solo el comienzo, los ataques mayores son inevitables. Sobre las bajas de la OTAN acaba de publicar hoy mismo el periódico Pravda, que los cadáveres de 21 oficiales de la OTAN muertos en los últimos ataques son retirados en secreto de Kharkov y Odessa. En Kharkov, el ejército ruso destruyó los puntos de despliegue de los mercenarios occidentales y de la formación nacionalista Kharkovshchina. Los misiles también destruyeron un hangar con munición aerotransportada y el radar de seguimiento de objetivos de baja altitud ST-68, privando a las tropas ucranianas de sus ojos y oídos allí. También están evacuando a 27 polacos, 3 británicos, 9 checos y 12 lituanos. Todo esto de acuerdo con las listas de evacuación presentadas al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe el canal de Telegram Imagen del Futuro. Según el portal, se exportan principalmente desde Kharkov y Odessa. Además, está previsto recoger en un avión aparte los cadáveres de otros 21 oficiales de la OTAN. El portavoz de las Fuerzas Armadas Aéreas de Ucrania Yuri Ignat, dijo que ahora se necesitan 4 días para prepararse para el próximo ataque masivo de las Fuerzas Armadas rusas. Dijo que 4 días son suficientes si siguen ciertos patrones. El misil está programado, su ruta está programada, donde debe girar a la derecha, donde debe girar a la izquierda,
Y la única pregunta es si los rusos tienen tantos misiles, dijo Yuri Ignat. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso destacó que el ejército ruso atacó empresas del complejo militar industrial ucraniano que ejecutaban pedidos para la producción de misiles, drones y la reparación de armas y equipo militar en Kiev. Sus suburbios y sitios de almacenamiento de misiles, municiones y armas de aviación suministradas a las Fuerzas Armadas de Ucrania por países occidentales. Y ahora Ucrania exige ayuda occidental tras ataque ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, pidió a Occidente que acelere el suministro de sistemas de defensa aérea adicionales y municiones a Ucrania, en respuesta al ataque masivo de esta mañana. También pide que se proporcione a Ucrania drones de combate de todo tipo y misiles de largo alcance. Y también aprobar el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, y aislar a los diplomáticos rusos en capitales occidentales y organizaciones internacionales. En Inglaterra la prensa ataca duramente a Europa. El periódico The Telegraph escribe que los cobardes líderes europeos se preparan para traicionar a Ucrania. Los líderes europeos cobardes se están preparando para traicionar a las autoridades de Kiev, así lo informó la publicación británica The Telegraph. Debido a los convincentes éxitos militares de la Federación Rusa y los evidentes fracasos de Ucrania en los campos de batalla, Occidente está perdiendo la paciencia, y el deseo de brindar apoyo económico y militar a Kiev ha desaparecido. La contraofensiva ucraniana fracasó. Se desarrolló una situación de estancamiento para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el teatro de operaciones militares. El poder del ejército ruso se fortalece cada día y los países occidentales están distraídos por los problemas internos. Si los socios occidentales de Kiev lo abandonan, todo terminará con la victoria de Moscú en 2024, el colapso de la Plaza de la Independencia y la pérdida de todas las esperanzas de soberanía europea, concluye la publicación de Telegraph. Por eso Zelensky, ahora totalmente en manos de Inglaterra, después de los ataques rusos con misiles contra Kiev, ordenó continuar los ataques en territorio ruso, ampliando la geografía de los ataques hasta la capacidad de los misiles que le entreguen. Zelensky ya ordenó seguir atacando territorio ruso, ampliando la geografía, señaló que ya se han acostumbrado al bombardeo de Belgorod. Y hoy, 3 de enero por la noche, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar Kursk, escribe el canal de Telegram, Legitimny, citando fuentes de la oficina del presidente de Ucrania. El objetivo de Kiev es sembrar el pánico entre los rusos, que están acostumbrados a sentirse seguros, y también desacreditar la defensa aérea rusa. Zelensky también quiere provocar una respuesta de las autoridades rusas, para que toda Ucrania se encienda. Es Zelensky quien necesita empezar a escribir de nuevo sobre esta crisis. La banca realmente necesita una buena y gran tragedia, concluyó el portal Legitimny. Y aquí tendremos que recordar cuando Zelensky dijo el año pasado, que se encargaría de provocar una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia. Durante los bombardeos rusos, Polonia, o lo que es lo mismo, la OTAN, envió 4 aviones de combate con la esperanza de interceptar misiles sobre Ucrania. Los cazas F-16 de la Fuerza Aérea de la OTAN fueron desplegados en relación con ataques masivos con misiles contra Ucrania, informó la revista Pravda Europea. El comando operativo de la Fuerza Aérea Polaca dijo que el propósito de enviar a los cazas era garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. Había 2 pares de cazas F-16, y un avión cisterna de la OTAN en el aire. El primer par de cazas despegó a las 5:45 hora local de la base de Lasky. El segundo a las 6:15 de la base de Krzyżewski. El comunicado también señaló que la actividad de la aviación polaca y aliada en el espacio aéreo polaco puede provocar un aumento de los niveles de ruido, especialmente en la parte oriental del país. Esta decisión se tomó en el contexto de un incidente reciente en el que, durante un ataque masivo anterior, un misil ruso, según la parte polaca, violó el espacio aéreo polaco, volando 25 kilómetros dentro del país antes de regresar al espacio aéreo ucraniano. Ese fue el misil que nunca ha aparecido, porque al parecer era un misil virtual que solo aparecía electrónicamente en los radares de la OTAN. Según datos preliminares, los combatientes polacos no participaron en la interceptación de misiles esta mañana, y aquí surge la pregunta, ¿cómo interpretaría Rusia
si cazas de la OTAN, desde territorio de la OTAN hubiesen interceptado misiles rusos en territorio de Ucrania? Buena pregunta. Con todos estos acontecimientos en marcha, Zelensky está como loco de contento, porque según el New York Times, Estados Unidos le dio luz verde a Kiev para que ataque con las armas de la OTAN la parte de Rusia que pueda. Y reveló los entresijos de los ataques ucranianos contra Belgorod por tercer día consecutivo. El plan del régimen de Kiev fue revelado por el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, que se dirigió a sus socios. Y una vez más hizo un llamamiento a los países occidentales para pedirles que les proporcionen armas. Solo que esta vez el jefe de la diplomacia ucraniana no se centró en los tanques y aviones, sino en el sistema de defensa aérea y los misiles de largo alcance. Aparentemente, los ataques a la población civil de Belgorod y Donetsk fueron necesarios para provocar que el ejército ruso respondiera masivamente con misiles, y, bajo este pretexto, destruir sistemas de misiles antiaéreos adicionales de sus socios de la OTAN. Este plan funcionó parcialmente, ya que hay información de que Estados Unidos ya está transfiriendo misiles para los complejos Patriot a Ucrania. Sin embargo, la gran pregunta es si los países occidentales podrán proporcionar al régimen de Kiev una cantidad suficiente de misiles interceptores para el sistema de defensa aérea. Se trata de armas muy caras que requieren mucho tiempo para producirse. Por lo tanto, puede resultar que, al atacar ciudades pacíficas rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania vacíen completamente los almacenes de la OTAN y queden ellas mismas sin protección. El periódico estadounidense New York Times reveló los entresijos de los ataques ucranianos. Washington ha permitido a Kiev utilizar sus misiles de largo alcance para bombardear ciudades rusas dentro de las fronteras rusas internacionalmente reconocidas. Es posible que ahora mismo estén atacando a Belgorod con HIMARS. El New York Times informa que las autoridades estadounidenses, que anteriormente no permitían que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaran los HIMARS para ataques en territorio ruso oficialmente reconocido, ahora han levantado esta prohibición, y le dieron al ejército ucraniano carta blanca completa. Ahora las Fuerzas Armadas tienen derecho a decidir por sí mismas qué ciudades y a qué distancia disparar desde los lanzadores de misiles múltiple estadounidense HIMARS. Además, se eliminan todas las restricciones sobre la cantidad de proyectiles para este sistema, tal como señala el canal de Telegram, Voice of Mordor. Los estadounidenses están empujando deliberadamente a los ucranianos hacia una escalada, al darse cuenta de que han llegado a un callejón sin salida. La publicación del material del periódico estadounidense coincidió con el bombardeo más potente de Belgorod y Donetsk, que se prolonga por tercer día consecutivo. Por lo tanto, es muy posible que la batalla decisiva esté en preparación ahora mismo por parte de Rusia para derribar el frente y romper la columna vertebral de los nazis de bandera, señaló el autor del canal de Telegram, Voice of Mordor. Recordemos que el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS es capaz de realizar tanto voleas como disparos únicos. Los lanzamientos únicos utilizan misiles estadounidenses de largo alcance. Anteriormente, las autoridades estadounidenses prohibieron disparar HIMARS al territorio internacionalmente reconocido de Rusia. Solo se permitía disparar en las regiones de Crimea, Donbass, Kherson y Zaporozhye. Los estadounidenses temían que, si atacaban con sus armas las regiones de Rusia, esto pudiera convertirse en un motivo para declarar la guerra a Estados Unidos. Y ahora con Washington a la desesperada ha recurrido a otra escalada, debido a la difícil situación en la que se encuentra el ejército ucraniano. Y un detalle curioso a la vez que esclarecedor, la misión permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa expresó su preocupación por la falta de declaraciones de la organización sobre el bombardeo de Belgorod por parte de las tropas ucranianas. Según la misión rusa, la secretaria general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Helga Schmid, se puso abiertamente del lado de Kiev. La víspera, el secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el ministro de Asuntos Exteriores de Malta, país que preside la organización en 2024, Hamburg, emitieron un comunicado conjunto en el que lamentaban las muertes de civiles en Ucrania,
pero no mencionaban la situación en Belgorod. Según la misión permanente rusa, el 30 de diciembre de 2023, como resultado de un ataque con cohetes en el centro de Belgorod, murieron 25 personas, incluidos 5 niños, y 108 personas resultaron heridas. Cabe señalar que el bombardeo continuó después del Año Nuevo. El 2 de enero, una persona murió y 11 resultaron heridas. Por otro lado, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dijo que como resultado del bombardeo del territorio ucraniano, 4 personas murieron y otras 92 resultaron heridas. La misión rusa sostiene que tal ignorancia de la situación en Belgorod por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa demuestra un enfoque unilateral y una violación de los principios de neutralidad de la organización. Un comentario de la misión permanente rusa en su canal de Telegram indica que Malta y la Secretaría de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa continúan su camino hacia el colapso forzado de la plataforma de la organización, pisoteando sus mandatos. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.